Hola, espero que estés bien y bienvenida al curso de Ambientes Protegidos para la Producción Vegetal. En esta ocasión vamos a hablar de algo de historia, a recordar que la protección vegetal o los ambientes protegidos para producción vegetal no es algo reciente. Veremos algunas referencias históricas y a manera de introducción al contenido de la asignatura. Bienvenidos. Si queremos conocer un poco la importancia de los ambientes protegidos para la producción vegetal, vamos a mirar algo del origen, un poco de historia sobre estos ambientes protegidos y la importancia que este sistema de producción vegetal tiene a futuro, no solo para el país, sino a nivel mundial. Y aquí podemos decir respecto al origen que la protección de cultivos es una técnica ancestral porque utilizaban materiales no translúcidos, en esa época no lo sabía, que evitaban grandes pérdidas energéticas. Dentro de los materiales que utilizaban para proteger los cultivos se tienen datos de Egipto y de China donde utilizaban cubiertas en papiro o cubiertas en papel o en algunos casos unas cubiertas con talco y mica. Y aquí, para citar algunas referencias, Séneca en el siglo I comentaba que si no se estaba viviendo en contra de la naturaleza por aquellos cultivos de rosas que se cultivaban en invierno con vapores de agua caliente. Y por la misma época, Plinio el Viejo, en el mismo siglo I, comentaba que el hombre nunca está satisfecho con aquello que le proporciona la naturaleza y llega incluso a cultivar algunos vegetales solamente para ricos. Es decir, que la agricultura como tal empieza a verse como algo contra la naturaleza. Otras referencias históricas nos llevan a Grecia, a la ciudad de Ciclón, denominada en ese entonces como la ciudad de los pepinos. Los antiguos romanos cultivaban este producto a campo abierto y en invernadero. Así también encontramos al emperador Tiberio, en el siglo I a.C., que pedía para la cena siempre pepinos frescos, y estos eran cultivados en cajas con ruedas para lograr de manera fácil y rápida rotar estos cultivos dándole la cara al sol. Y siguiendo con las referencias, encontramos cómo Plinio el Viejo cuenta cómo las cajas se cubrían con unos tejidos con aceite. Esos tejidos con aceite se llamaban especularia y eran unas hojas finas de mica que colocaban sobre las cajas para mantener las condiciones de temperatura en invierno. Finalmente, por la misma época encontramos como referencia las Adonias, que eran unas fiestas que se celebraban en la antigüedad en honor a Afrodita y a Adonis. Eran un ritual fúnebre en el que se celebraba la muerte del dios Adonis y su posterior resurrección. El mito decía que muerto Adonis por un jabalí y luego resucitado, este fenómeno o este hecho representa el ciclo anual de la vegetación. Entonces eran guardadas con cierta solemnidad entre griegos y egipcios y otras culturas helenizadas, y en estas fiestas que se desarrollaban en los meses de junio y julio, tiempo de las Adonias, las mujeres plantaban los denominados jardines de Adonis en canastas y tiestos planos y los sembraban con trigo, cebada, lechuga, hinojo y algunas otras plantas de germinación rápida, y estas canastas, estos tiestos planos, los subían a los tejados de las casas. Las imágenes referenciadas en vasijas griegas muestran a las mujeres llevando estos pequeños jardines, escaleras arriba, hacia los tejados, y eran cuidados permanentemente por las mujeres, las regaban a diario y las plantas crecían velozmente. Sin embargo, también morían rápidamente debido a que sus raíces eran poco profundas. Al final, más o menos de una semana, el 8º día, los jardines se arrojaban al mar o a un río, a veces con una imagen del fallecido Adonis. Ahora bien, las primeras edificaciones o estructuras para generar ambientes de protección de cultivo, que se conocen como invernaderos en el sentido convencional, fue hacia principios de 1800, se encontraba en Holanda para hacer pruebas medicinales. En este caso, Charles Lucien Bonaparte, hermano menor de Napoleón, en la ciudad de Leiden, dado que era biólogo, ornitólogo y estuvo trabajando tanto con especies animales como vegetales, crea esta primera estructura de ambiente protegido denominada invernadero.
De forma paralela, pues los primeros invernaderos se realizaron en Italia para proteger plantas tropicales exóticas a finales del siglo XVI, principios del XVII, y los llamaron los jardines botánicos. Estas eran edificaciones con estructuras metálicas, con estructuras en piedra y mucho cristal. En el siglo XVII, en Francia, utilizando estos materiales, nacen las famosas orangeries, de las cuales pues podemos ver en diferentes imágenes orangeries muy famosas como la de Moscú o las de Bélgica, que hoy en día siguen funcionando. Estas orangeries fueron transformándose en los invernaderos que conocemos hoy en día y del cual tenemos registro fotográfico como el que se aprecia en las imágenes. Sin embargo, no era el único tipo de estructura de protección o de ambientes protegidos para vegetales. Como aparece en la imagen de 1920, pues tenemos gente cultivando en túneles bajos, llamémoslo de alguna manera, o este tipo de estructuras que simplemente eran unos techos a ras de piso en cristal. Se generaba un ambiente diferente a ras de piso donde estaba el cultivo. Y como vemos, el cristal siguió predominando hasta mediados del siglo XX, y con la crisis del petróleo se desarrollan entonces los materiales plásticos y su aplicación en invernaderos de bajo costo, con unas tecnologías mucho más simples y de fácil acceso a los agricultores, como es el caso de los acolchados, los microtúneles, los macrotúneles, los invernaderos propiamente dichos, y luego la combinación de los materiales plásticos con materiales estructurales de diferente tipo, estructuras metálicas, estructuras en concreto, mampostería, para desarrollar los invernaderos o las estructuras de ambiente protegido autóctonas para cada región.